Muy buenas noches a todos, benditos hermanos, estimados amigos. Bienvenidos una vez más a transmisión de Iglesia Restauración Luz a las Naciones. Nos alegramos y nos gozamos de poder tener con nosotros la palabra de Dios, que esté a nuestra disposición, que esté en las órdenes nuestras. De verdad que es un regalo tan grande y glorioso que el Señor ha dado a la humanidad, nos ha dado a todos. Es palabra viva, palabra real, palabra que se cumple. Así es que nos gozamos y alegramos por esta gran oportunidad que tenemos. Les amamos en Jesús, les amamos y bendecimos su vida, queridos hermanos, estimados amigos. Que el Señor los fortalezca, que el Señor los llene de su presencia, que el Señor cada día les dé más de su gran amor y su gran misericordia que solamente Él puede darnos para poder estar fortalecidos y animados en medio de un mundo convulsionado, en medio de malas noticias. No podemos nosotros decir que hay buenas noticias porque los noticieros, ahí sí que de todo el mundo, muchas malas noticias, pocas, 2 que 3 noticias favorables, pero el resto es de malas noticias. Pero la palabra del Señor nos trae buenas noticias, buenas nuevas de gozo, buenas nuevas de alegría. Esas buenas noticias, Dios, que es todopoderoso, que cumple su palabra, estas promesas se cumplen para el que las cree. Dios nos bendiga. Bienvenidos. Les invitamos a un momento de oración. Clamemos a Dios ahora para que esta palabra, que es espiritual, pueda llegar a nuestro corazón, pueda darnos guianza, dirección, fortaleza y ánimo a todos. Oremos al Señor. Querido Padre que estás en los cielos, venimos a ti, Señor, en el nombre de Jesús, para agradecerte la oportunidad que tenemos de reunirnos a través, Señor, de este medio, a través de esta tecnología. Gracias, Padre Celestial, porque no nos has desamparado, no nos has dejado. No podemos estar en la iglesia por las situaciones conocidas, pero tú, Señor, nos has dado la manera y la forma de poder meditar en tu palabra juntamente con los hermanos y todos los amigos que deseen escuchar y ver esta transmisión. Gracias te damos con todo nuestro corazón por tus promesas. Gracias te damos, Señor, por tus bendiciones, por tus planes de bien, de paz y de bendición que tienes para todos aquellos que en ti confían, que en ti esperan. Querido Padre que estás en los cielos, amado Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, glorioso Espíritu Santo, bendito seas Dios. Ahora, Señor, bendice a cada uno de los hermanos y los amigos. Pon tu mano sobre ellos, Señor. Llénalos ahora de tu presencia, llénalos de tu poder, que puedan sentir que esta palabra es real porque viene de ti. Te pedimos que te manifiestes en cada hogar, cada familia, Señor. Manifiesta tu presencia a través de tu palabra. Oh Espíritu Santo, tú tienes la palabra. Amén. Aleluya. Amén. Bien, queridos hermanos y amigos, tenemos como tema para este momento, para esta ocasión, acerca de medicina para las preocupaciones. O sea que nosotros tenemos una medicina, tenemos un remedio para las preocupaciones. ¿Quién no está preocupado? El mundo entero. Todos, no hay nadie que nunca puede decir que no está en preocupación, que no haya entrado en alguna preocupación, en alguna angustia. Todo
todos, porque desde que el hombre pecó contra Dios, entonces podemos entender a través de la Escritura que entró el pecado a confundir a toda la raza humana, a convulsionar y a provocar inseguridad, temores, dudas, muchas situaciones difíciles. En la palabra del Señor nos enseña acerca de que la medicina es estar alegres. Es la mejor medicina, estar alegres, como dice la palabra del Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Esta palabra dice de la siguiente manera: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vemos acá entonces esta palabra acerca del regocijo. El regocijo que es gozo, fiesta en el corazón. El significado del gozo es alegría muy intensa, satisfacción, complacencia, mire, que es evidente, visible, a simple vista, es notorio el regocijo, el gozo. Es la definición de la palabra gozo. Entonces, cuando nosotros estamos tan afligidos, preocupados, angustiados, cualquiera que sea nuestra situación, la mejor medicina no lo podemos encontrar en ningún lado, en ninguna parte. Por muy palabras buenas y hermosas que nos quieran decir los amigos, las amigas, sus palabras humanas van con muy buena intención, pero no tiene el peso, la realidad contundente de la palabra de Dios. La palabra del Señor dice entonces regocijaos, alegraos siempre. Otra vez os digo regocijaos. Esta carta lo escribió el apóstol Pablo a los filipenses. Todas las cartas del apóstol Pablo escritas a las diferentes congregaciones, escritas a nosotros hoy, porque es palabra inspirada por el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo la mayor parte de sus cartas las escribió en la cárcel, encarcelado, preso por causa del Evangelio. Por predicar la palabra del Señor, el apóstol Pablo la mayor parte de sus cartas las escribió en las cárceles de Roma. En esas cárceles podemos imaginarnos abandonadas, húmedas, él con cadenas, con sus pies en cepos, pero ahí escribió estas cartas diciendo regocijaos en el Señor. Siempre otra vez os digo regocíjense en el Señor, enviando palabras de ánimo, de gozo y de alegría a los que estaban libres, a los que estaban en su libre locomoción, en sus actividades. Y el apóstol allá, confinado en una cárcel por causa del Evangelio, pero veamos el gran gozo y la alegría que el apóstol tenía en su corazón, como todo creyente para hoy día. Entonces ese gozo, esa alegría intensa, como es la definición de la palabra gozo, es una satisfacción en el corazón, es una complacencia en el corazón, que es notorio, todos lo pueden ver, a primera vista se ve una persona que está alegre, que está gozosa, que está regocijada, pero mire, aquí dice la palabra del Señor, ese grande regocijo no lo puede dar nadie, no solamente lo puede dar Dios a través de su Santo Espíritu. Porque nosotros nos damos cuenta que es difícil decir estemos alegres y estemos gozosos cuando las cosas no están saliendo bien como nosotros quisiéramos. Seguimos viendo lo que nos dice la palabra del Señor en el mismo capítulo 4 de Filipenses, en este versículo acerca de
que los creyentes entonces en esa época, como hoy día, porque la palabra de Dios es siempre, se les enseñaba que estuvieran alegres y regocijados porque hay una gran esperanza. Y la gran esperanza que permite esa alegría y ese regocijo es que las angustias, las preocupaciones, mire, todas aquellas cosas negativas que rodean al ser humano, no es para siempre. Para los creyentes en Cristo Jesús, no es para siempre, sino que es temporal. Es mientras estamos en esta tierra, que estamos rodeados de situaciones negativas. Pero se les exhortaba a los creyentes entonces que esperaran en el Señor, porque su venida está cerca, y entonces que amaran su venida. Posiblemente alguien dirá, entonces decían lo mismo como hoy. Claro que sí. ¿Por qué? Los antiguos esperaron la venida del Señor. Los discípulos, los creyentes, los primeros creyentes, y así sucesivamente hasta hoy. La palabra del Señor insta que esperemos su venida. Ellos le creyeron y esperaron su venida y se fueron, vea, y no pudieron ver su venida. Pero una cosa tan importante y tan interesante es que amaron su venida. El verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, ama la venida del Señor y la espera con mucho gozo, con mucha alegría, porque el anhelo del que creyó en Jesús y le recibió en su corazón es ver al Señor. Dichosos aquellos que lo vieron, los 12 discípulos y todos los discípulos que el Señor tenía, los 70 discípulos y otros discípulos que le seguían, vieron su rostro. Pero solo Pedro, Juan y Jacob vio a Jesús transfigurado. Recordemos el monte de la transfiguración. Ahí vieron al Señor, no en su humanidad, sino en su deidad, como divino Dios que es. Mire, fue transformado en la presencia de ellos. Entonces, podemos ver nosotros que cuando el Señor Jesús resucitó al primero, entregó su vida en la cruz, resucitó al tercer día y luego ascendió a los cielos, se quedaron tan nostálgicos porque ya no veían al Señor físicamente. Pero cuando recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, ya no le vieron físicamente, pero le sentían en su corazón con una certeza, con milagros, con maravillas y manifestaciones del poder del Señor Jesús, a pesar de que no estaba físicamente, pero transformado como Dios que es y siempre fue en su humanidad. Fue transformado y se fue a los cielos. La palabra del Señor nos dice entonces que Él estuvo aquí en la tierra 100% hombre y 100% Dios. Dios hecho hombre. Pero luego ese regocijo de que el Señor iba a venir otra vez, los mantuvo alegres, benditos, los mantuvo amando su venida. Pero como Dios tiene sus planes, y sus planes son perfectos, todos los cristianos de todas las edades hemos esperado la venida de Cristo. Han esperado la venida de Cristo. Hoy nosotros esperamos su venida. Y por las señales que Él manifestó, vemos que su venida está pronto. Eso nos da a nosotros entonces una gran esperanza. Eso es lo que insta a un creyente a permanecer gozoso y alegre. Porque no para siempre estaremos en esta tierra con estos momentos difíciles en la vida, momentos de preocupación. Mire, entonces la palabra del Señor nos enseña
en el versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Esa es la promesa. Por eso el apóstol decía, regocijen en el Señor, alegres en el Señor. El apóstol materialmente no le estaba yendo bien, estaba viviendo en la cárcel, pero estaba regocijado por esta gran esperanza. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Vean, que todos los humanos, que todas las personas lo vean, que sea una persona llena del fruto del Espíritu Santo, porque solo el fruto del Espíritu Santo nos hace ser gentiles, ahí sí que conocidos como hijos de Dios, porque mora el Espíritu de Dios en nosotros. Miren, sean conocidos, sean alegres, aprovechen el tiempo que están en esta tierra. Siento yo como que el apóstol le decía a los discípulos, a la iglesia de Filipos, a nosotros hoy. ¿Por qué? Porque este tiempo es temporal. Este tiempo pasará a la historia. Este tiempo que estamos viviendo es una carrera. Y porque nosotros tenemos delante de nosotros un gran galardón. Y ese galardón es Cristo Jesús, nuestro amado y bendito Salvador, a quien veremos. Y le veremos un día, como dice la palabra, y le veremos tal como Él es. Amén. El Señor está cerca. Esa gran esperanza, esa gloriosa esperanza sostiene al creyente en Cristo Jesús. Nosotros sabemos que en esta vida tenemos muchos problemas. Esta vida, aquí en esta tierra, es lleno de dificultades, es lleno de problemas. Hay muchas cosas negativas. Muchas veces las cosas que nosotros queremos no funcionan. Los planes que tenemos para la vida, planes de emprender alguna empresa, planes de diferentes clases, muchas veces no salen como planeamos. Muchas veces esos planes son como desviados, o esos planes se tuercen, no funcionan, y entonces entra la angustia, entra el afán, la ansiedad, la amargura y situaciones que embargan el corazón del ser humano. Porque así es real. La vida, mire, tiene muchos problemas. La vida es difícil en esta tierra que vivimos. Momentos difíciles, momentos como lo que hoy están pasando muchos hermanos en Jesús y amigos de estas inundaciones que hemos sufrido como país de Guatemala y muchos países de Centroamérica y otros lugares del mundo. Pero en estos momentos precisamente mucha gente angustiada, mucha gente afligida. Pero aún en medio de esto, la palabra del Señor sigue diciendo, regocijaos en el Señor, porque el Señor está cerca, porque su venida está a la puerta. Entonces, que esa sea vuestra esperanza, que no para siempre estaremos aquí en este mundo. Mientras aún estamos aquí, nosotros sabemos que tenemos un Dios que de una manera sobrenatural nos da gozo y nos da paz en nuestro corazón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como seres humanos vivientes con necesidades materiales, tenemos hambre, necesitamos de un techo, necesitamos de un empleo, necesitamos generar economía para nuestros hijos, para llevar el alimento a la casa, al hogar y para todo lo que se necesita. ¿Qué debemos hacer si nuestras posibilidades, que donde habíamos confiado, se acabaron, se terminaron? Muchas veces es una incertidumbre. La palabra del Señor nos aconseja en uno de los salmos, en el Salmo 55 y versículo 22, nos dice en la siguiente manera. Vea, dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo.
Aleluya. ¿Ve? ¿Cuáles son las cargas? Usted y yo sabemos cuáles son las cargas. El ser humano siempre tiene cargas, siempre está afligido. Si es niño, igual. Un bebé se aflige cuando la mamá no lo carga, no lo arrulla. Se pone a llorar. Un niño con su juguete, su carrito que se le estragó una llanta, que se le quebró el carrito, que se rompió la muñeca, se pone a llorar porque entra en angustia a su edad con lo que siente que no lo va a poder recuperar. El adolescente, el joven, el adulto, el anciano, y en todas las edades, en toda la época del ser humano, siempre la angustia está rodeando, las preocupaciones siempre están como tocando a la puerta. Cargas de aflicciones, de enfermedades y una serie de cosas. Pero el Señor dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Quién es el justo? No es alguien que tenga un nombre así, ¿verdad? Que le digan justo, sino justificado, limpiado, perdonado por la sangre de Jesús, por esa obra redentora de Jesús realizada en la cruz del Calvario. Mire, fuimos justificados, fuimos limpiados y perdonados de nuestros pecados. Entonces el Señor dice que no para siempre, mire, dejará al Señor caído al justo, porque Jehová es bueno, porque Él es Padre para todos aquellos que le reciben, que reciben a su Hijo como su Señor y Salvador. Él es Padre, Él es nuestro Padre, si le hemos recibido. Hebreos capítulo 10 y versículo 38 nos enseña acerca de esto. Vea, ¿qué necesitamos? Fe en el Señor, creerle de todo corazón. Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice Dios. El que ha sido perdonado, el que ha sido justificado, el que ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, es un pecador arrepentido de sus pecados y apartado de lo que antes era. Vea, y hoy es un pecador que ha sido justificado. Por eso la palabra del Señor lo llama justo, no por su propia cuenta, no porque vea qué campeones somos, absolutamente no, sino gracias al regalo de Dios. Como dice en el libro de San Juan capítulo 1 y versículo 12, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vea, justos, limpios por la sangre del Cordero, esa sangre que es la medicina contra el pecado. Vemos entonces que el justo vivirá por fe, y si retrocede, si pierde la fe, si comienza a ver todo lo que le rodea y le empieza toda la angustia, ansiedad, vea, aflicciones, entonces no le agrada a Dios eso. Pero eso es normal en el ser humano. Claro que es normal. Pero la palabra del Señor nos da la medicina. Y la medicina es regocijarse en el Señor, aun en tiempos difíciles. Porque si dice el justo, mire, no tiene fe en poner sus cargas a Dios, en clamar al Señor, entonces no va a agradar al Señor. Por algo dice también en Hebreos 11:6, donde dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es entonces necesario que el que se acerca a Dios le crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. El Señor nos sigue entonces enseñando acerca de que el justo vivirá por su fe,
Que sea entonces, nos sigue enseñando esta palabra acerca de Filipenses 4:6. Mire, donde el justo vivirá por fe. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Aquí está la medicina. ¿Cuál es la medicina? Para el afán y la ansiedad. ¿Cuál es la medicina para la angustia? La medicina es la palabra. Por nada estéis afanosos. Muy bien. Pero eso no significa que vamos a ser irresponsables, que vamos a quedarnos relajados, tranquilos, sin preocupación alguna, esperando a ver qué sucede por casualidad, a ver qué me depara el destino, dicen unos, ¿verdad? Sino que aquí dice, no estemos afanosos por ninguna cosa, por nada. Cuando dice por nada, ahí podemos sacar nosotros un listado de muchas cosas. Cosas difíciles, cosas horrendas, cosas terribles, cosas de toda clase. Pero dice por nada, estéis afanosos. Pero, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer? La orden de la palabra del Señor es esto. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Hay algo que hacer, pero sin afán, sin estrés. Dominar el estrés, ningún ser humano lo puede hacer por su cuenta. Sobre el gran poder de Dios, a través del glorioso Espíritu Santo viviendo en nuestros corazones, podemos nosotros hacerle frente al estrés en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué tiene que hacer? El que no tiene que estar afanado. Clame a Dios. Sean conocidas vuestras oraciones. Las oraciones no pueden ser conocidas cuando nosotros medio oramos. Cuando nosotros no tenemos una vida de oración. Cuando nosotros solamente oramos de vez en cuando. Cuando solamente clamamos a Dios cuando tenemos la tormenta, ahí sí que en el cuello. Entonces esas oraciones no son conocidas, esas oraciones son momentáneas. Entonces nos acercamos a Dios solo para pedir que nos ayude, que nos dé alimento, que nos libre de todo mal, que nos guarde, que nos sane si estamos enfermos, que nos bendiga en el negocio, que nos bendiga en los estudios y en todo. Solo por eso creo que la palabra del Señor nos enseña que nuestras peticiones sean conocidas. Una persona no puede ser conocida si no está constantemente en lo que está haciendo. No puede ser conocido. Entonces, la palabra del Señor nos enseña que tenemos que hacer aquí algo. No estar afanados, pero tenemos que hacer algo. Que nuestras oraciones permanezcan delante de Dios continuamente. Porque eso, mire, se hace conocido delante de Dios siempre, siempre, siempre. Estas peticiones deben estar en los cielos, delante del trono de Dios, y debe ser conocido. En el libro de Apocalipsis nos enseña acerca de las oraciones. Las oraciones son un incienso, mire, delante de Dios. Y ese incienso delante de Dios debe estar de continuo. Entonces, estas peticiones delante de Dios, mire, ¿cómo deben ser? ¿Cómo deben ser? Aquí nos enseñan cómo. Con toda oración y ruego. Cuando dice toda oración y ruego, podemos pensar que es humillación. Humillación. No podemos venir delante de Dios sencillamente a decirle, Señor, dame, ayúdame, socórreme,
Auxíliame y punto. Solo a darle órdenes al Señor. La palabra del Señor dice con toda oración, mire, y ruego. Ruego quiere decir humillación. No merecemos. Ningún ser humano merece nada bueno de Dios, porque todos a una caímos, pecamos contra Dios y nadie merece nada bueno. Pero Dios es bueno, muy bueno es Él. Responde la oración de una persona, responde la oración de un pueblo, responde la oración de una nación, cuando primero reconocemos que somos pecadores y nos arrepentimos de nuestros pecados, no solo en el momento, sino nos apartamos. Arrepentirse es dejar de hacer. Arrepentirse es cambiar de camino. Pero yo me arrepiento y voy en el mismo camino donde Dios no le agrada. Eso no es arrepentimiento. Eso son oraciones religiosas repetitivas. Y arrepentirse es renunciar al pecado, renunciar a la maldad, lo que la palabra del Señor nos enseña, y cambiar de camino, el camino que conduce a Cristo Jesús, irnos al camino, que Él es el camino, la verdad y la vida. Vea, es humillación. Y luego, acción de gracias, dice la palabra. Miren, la palabra nos enseña a orar. Acción de gracias, es lo que menos hacemos. Todos nosotros, como humanos, somos dados a pedir, pero no damos acción. No nos humillamos delante de Dios, no nos arrepentimos de nuestros pecados, no nos apartamos del pecado. Vean, y no somos agradecidos. Entonces, nuestra gentileza debe ser que seamos agradecidos con Dios, humillados delante de Él y agradecidos. Mire, dice, con acción de gracias. Podemos titular en mi comprensión, en mi poca comprensión, podría titular yo, mire, medicina para la angustia, medicina para las aflicciones. Podríamos decir Filipenses 4, 6 y 7. Aquí nos está dando la receta al Señor para que estemos gozosos y alegres. La palabra del Señor nos enseña, entonces, ese gozo, esa alegría acerca de las oraciones delante de Dios. No estar afanados, pero sí orar. Esta es la medicina. En el versículo 7, miren lo que produce. Lo que produce este medicamento celestial. Esta medicina celestial que no la podemos comprar en ningún lado, bajo ningún precio. Como dice en Isaías 55. Venid, comed, comprad sin dinero y sin precio leche y miel. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es provechoso? Cuando habla de dinero está hablando de valores, a lo que uno valora. Pierde uno las cosas buenas, las malgasta. Mire, su tiempo en cosas que no aprovechan para nada, y ese tiempo no lo invierte en Dios, nuestro Señor. Aquí sigue la receta de esta medicina. Muy bien, después de no estar afanados, después de confiar en Dios, ser agradecidos, ¿ve? Ser humillados delante de Dios y procurar apartarse del camino de la perdición, el camino que conduce a la destrucción, y ir al camino de Cristo Jesús. Muy bien, ¿cuál es el fruto? ¿Cuál es la paz? Paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa a todo entendimiento, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo 7 nos enseña estas tres cosas. Miren, que nos da paz, guarda nuestro corazón y guarda nuestros pensamientos. En el libro de Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Significa que en nuestro corazón no debemos dejar entrar basurero, ninguna clase de basura. ¿Y qué es la basura? Ya sabemos que es el pecado.
conjuntamente con el afán y la ansiedad, que es falta de fe en Dios, conjuntamente con la angustia, la amargura, el enojo que nos produce la frustración, porque nuestros planes se torcieron, nuestros planes no salieron bien. Mire, entonces el tomar esta medicina para esa angustia, para esas cosas negativas, conlleva que tenemos paz, conlleva que guarda nuestro corazón, entonces permanece guardado, permanece limpio, permanece puro delante de Dios. Y en las bienaventuranzas, en Mateo 5, el Señor dice en una de las bienaventuranzas, bienaventurado el de corazón limpio, porque verá a Dios. ¿Vea? Entonces, perfectamente en nuestro corazón, nuestros pensamientos, mire, son guardados. Porque vea, esa es la medicina que Dios tiene para las preocupaciones. ¿Cómo son en Cristo Jesús? De otra manera no. No hay paz, no hay tranquilidad, no hay una mente pura y limpia, hay un corazón limpio, obtenido de otra fuente. Pueden haber paliativos, puede el humanismo, puede decir que nosotros podemos tener gozo haciendo bien a los demás, amando al prójimo, comportándonos bien. Pues qué bueno, qué bueno. Pero eso es temporal, son paliativos. El humano pierde de un momento a otro, por decir algo, se le van los frenos y revienta por fin, porque nadie puede tener gozo y paz y tener un corazón limpio por su propia cuenta, solamente a través de un poder sobrenatural, un poder divino, no es un esfuerzo humano, es un poder sobrenatural que es la transformación de vida para las personas a través del verdadero nuevo nacimiento cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras almas. Podemos seguir viendo entonces cómo poder tener una atmósfera de paz y tranquilidad, de gozo. Filipenses 1:2 nos sigue enseñando la palabra del Señor acá. Filipenses capítulo 1 y versículo 2 dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Vean? ¿De dónde viene esta gracia y esta paz para todos los creyentes en Cristo Jesús? De Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, a través de su glorioso Espíritu Santo, habitando en nuestros corazones. Muy bien, quien se mantiene en la presencia de Dios y sus oraciones son conocidas como un incienso de olor grato delante del trono de Dios, vea, entonces su atmósfera es de tener paz, su atmósfera interna, sus pensamientos, porque esa es la atmósfera del Dios vivo y verdadero, porque es Dios poderoso. Nuestros labios humanos no alcanzan, o nuestro corazón y pensamientos no alcanzan a comprender el gran poder supremo del Rey del universo, que todo lo puede. Para Él no hay nada pasado, presente y futuro. Para Él todo es un eterno presente. Entonces, estando delante de su presencia, como nos recomienda en el versículo 7 de Filipenses 4, entonces tenemos esa paz, esa gracia. ¿Qué es la gracia? Pues la gracia tiene varias definiciones. La gracia es un regalo de Dios. Mire, el regalo de Dios que es Cristo Jesús. Y eso a nosotros nos mantiene con esa fortaleza y esa esperanza. Su palabra entonces nos da esa paz que nadie más la puede dar. ¿Es fácil? ¿Es fácil? No es fácil para el que no toma la medicina, que es la palabra, que son las promesas de Dios. No es nada fácil. Todos los seres humanos en algún momento dado
Nuestra carne nos traiciona, nuestra carne nos empuja a ver las cosas que nos rodean, las cosas negativas. Así como los discípulos en alta mar, en aquella embarcación, y el Señor Jesús andaba con ellos. El Señor Jesús en su humanidad estaba cansado de atender a multitudes de personas y Él estaba dormido en la barca. Y los discípulos en grande angustia. Y estaba el Señor en su barca. ¿Por qué? Porque así es la humanidad, así es nuestra humanidad. Pero cuando llegamos a madurar, llegamos a tener el poder del Espíritu Santo, la promesa dada a los discípulos en Hechos 1:8, pero recibiréis poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Vea? Entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos no hubieran podido hacer ese trabajo antes del bautismo con el Espíritu Santo. Pero ese poder sobrenatural que vino sobre ellos, les dio la unción, entonces ya no tenían temor. Vean, estuvieron dispuestos a todo y por el todo, por amor a Jesucristo, a quien amaron y conocieron en su humanidad y en su santidad. Vean, ya no eran los mismos. Así hoy en día, solo el poder de Dios a través de la unción del Espíritu Santo nos da la certeza de empoderarnos de sus promesas, de vivirlas, porque eso es la medicina para el ser humano, que somos dados a la ansiedad, a la angustia, somos dados a la aflicción. Cuando todo marcha bien, es fácil estar alegres, es fácil estar gozosos, es fácil, ¿quién no? Cuando todo marcha bien, cuando nuestros planes, perfectamente salieron de lo mejor, cuando nuestros sueños, alcanzamos nuestros sueños, pues es fácil estar alegres, estar regocijados, pues ¿quién no puede? Pero en medio de la angustia, en medio de las tribulaciones, como el apóstol Pablo escribía estas cartas, eso es solo el gran poder de Dios, que podemos pensar el remedio de Dios es sus promesas, es Cristo Jesús habitando en nuestros corazones. Podemos ver Filipenses capítulo 4, versículo 11 a 13, la experiencia del apóstol Pablo, esta palabra maravillosa. No os digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Versículo 11. Versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Vea. Versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pasaje muy conocido que muchos los hemos memorizado. Mire. Entonces podemos ver que el creyente, es difícil cuando no hemos realmente madurado en el Señor. Pero Dios nos fortalezca en nuestra fe, porque todo esto es por la fe y por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro, por esas promesas que el Padre nos ha dado a través de Jesús su Hijo. Por esa fe nosotros podríamos ver el ejemplo del apóstol Pablo. A él nada le afligía ni le preocupaba. Estaba enseñado en todo. No se ponía orgulloso ni humillaba a otros
en su gran abundancia, porque sabía tener abundancia, sabía también tener escasez, sabía igualmente que es aguantar hambre. Vea, por todo estaba enseñado. Entonces, su expresión, esa expresión que es para todos nosotros, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin Jesús no podemos vencer. Sin Cristo nuestro Señor. Podemos entender entonces, queridos hermanos y amigos, de que es necesario realmente tener esa fe en Dios y estar dispuestos a creerle. Y sobre todo, como dice su palabra, que esta vida es temporal. Esta vida es pasajera, pero nos espera una vida eterna con Cristo Jesús, como dice ya en Apocalipsis, cuando no habrá más llanto, ni habrá más dolor, y las cosas, ahí sí que pasarán, todas las cosas habrán pasado. Dios mismo enjugará las lágrimas de los ojos de cada uno de sus santos, de los justos. Aquellos que sufrieron por amar a Cristo, que le creyeron y vivieron una vida alegre, que nosotros derramamos lágrimas en oración delante de Dios, podemos llorar. Y esas lágrimas el Señor las toma en su redoma, dice la palabra, las guarda ahí. Mire, porque son lágrimas de justos, hijos de Dios, que por amor a Cristo, que porque le creen y no entra en afán y ansiedad, porque experimenta ese gozo y esa paz que Dios da en medio de la tribulación. Es que es algo sobrenatural. Pero cuando derramamos lágrimas porque nos está pasando algo duro, porque tomamos malas decisiones, porque son consecuencias de nuestros pecados, consecuencias de nuestras malas decisiones, eso ya es otra historia. El Señor habla aquí de los que confían en Él. Entonces podemos ver que Jesucristo es nuestro ejemplo de gozo en medio del dolor. Vamos a concluir acá con Hebreos. Veamos lo que dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos 12, 2 y 3. El gozo del Señor Jesús, nuestro gran ejemplo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerad. Esta palabra nos enseña acerca del gran ejemplo del Señor Jesús. Él sufrió la cruz del Calvario, sufrió los clavos, sufrió la lanza que le fue puesto en el costado. Aparte de eso, lo peor, cargar el pecado de todo un mundo, llevarse el oprobio, todo ese gran sufrimiento, llevó nuestras vergüenzas, llevó nuestro pecado, sufrió el oprobio por nuestras maldades. Él en ese momento, él estuvo, mire, dice que él ¿dónde puso él su mirada? ¿Dónde? El gozo puesto delante de él tenía gozo. ¿Y sabe por qué tenía gozo el Señor? Yo me imagino que él ya miraba las caritas de todos aquellos que le iban a recibir como su Señor y Salvador. A un mundo cargado de pecados, sin esperanza, sin ninguna esperanza. Él podía ver a todos los creyentes que le iban a recibir como su Señor y Salvador, iban a pasar a ser hijos de Dios. Y por ese gozo de pensar en todo
ese o sea, lo que nos iba a salvar, le dio mucho gozo y por eso no escatimó su vida y por lo mismo sufrió todo el oprobio. Entonces dice esta palabra, miremos entonces esto, todo lo que él sufrió, toda esta tal contradicción de los pecadores. Mire, ¿para qué? Para que nosotros veamos este ejemplo del Señor, que no tenía ninguna necesidad de sufrir todo esto. Nosotros como seres humanos, ahí sí merecemos sufrir todo esto, porque traemos un pecado heredado, más los pecados personales que tomamos en decidir pecar contra Dios, merecemos sufrir. Pero el Señor Jesús no. Él con gozo, el gozo puesto delante de él, sufrió entonces la cruz, menospreció el oprobio, o sea, dejó por un lado, no se puso a decir, vea, yo no tengo necesidad de sufrir todo esto por causa de estos pecadores. No, con todo amor, porque Él nos ama. Mire, menospreció el oprobio y mire, por esto se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros entonces, ahora, lo que padecemos como creyentes en Jesús, con gozo, con alegría, así como nuestro Señor Jesucristo, para un día estar con Él para siempre y por la eternidad. Entonces consideremos esto mismo, dice la palabra, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Que no desmayemos, sino busquemos siempre su presencia, porque Dios, nuestro Padre, nos envió el ejemplo a través de Jesucristo, su Hijo. Podemos entonces entender, para concluir, que la medicina para la angustia, la medicina para la preocupación y la desesperación, es la palabra de Dios. Jesucristo es nuestro Señor. Podemos entonces agarrar por este momento Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, donde podemos entender lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que echar mano de estos versículos para tener regocijo, paz y mucha alegría y mucho gozo en nuestro corazón. Que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos bendiga y que esta medicina podamos echarle mano para que nos vaya bien. Amén. Oremos un momento, amada Iglesia de Jesús. Estimados hermanos, amigos, usted tiene la invitación de recibir a Cristo como su Señor y Salvador y pasar a ser hijo de Dios. Hijo. Cuando nosotros no hemos recibido a Jesús, solamente somos creación de Dios, criaturas de Dios, hechos por su mano. Pero perdimos la amistad con el Padre a raíz del pecado de los primeros seres humanos, y más nuestros propios pecados. Pero cuando le recibimos, dice en San Juan 1:12, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiere usted recibir a Jesús hoy, amigo, amiga? Dios le ama. Dios anhela abrazarlo. Anhela darle fortaleza, fuerzas y que usted se adueñe de estas promesas. Yo le voy a guiar en una oración de fe. Si usted desea recibir a Jesús, repítalo con todo su corazón si así lo desea. Querido Padre que estás en los cielos, de verdad que tú me amas. Tu palabra dice que me amas y te agradezco con todo mi corazón. Yo anhelo, Señor, recibirte hoy como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Perdona mis pecados. Me arrepiento, Señor, de esta vida pecaminosa que he llevado. Separado de ti,
apartado de ti. Perdóname, Señor, por todas mis maldades. Yo me arrepiento hoy. Renuncio al pecado, renuncio a la maldad, renuncio a todo lo que no te agrada y te acepto como mi Señor y Salvador. Confieso con mi boca que de aquí en adelante, Señor Jesucristo, tú eres mi Señor, tú eres mi dueño, tú eres mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo parta a la eternidad, iré contigo. Señor, opera en mi corazón el verdadero nuevo nacimiento. Yo ya no quiero ser igual. Yo quiero ser partícipe, Señor, en tu gran familia, la familia espiritual, en la familia de los justos, justificados por medio de la sangre de Jesús. Gracias, Señor Jesucristo. Te amo con todo mi corazón. Amén. Si usted recibió a Jesús con todo su corazón, Él pasó a ser su Señor y Salvador. Ha entrado en su corazón. Quizás usted sintió este momento especial donde el Señor se ha manifestado en su corazón, o quizás no sintió nada. Pero es por la fe, como dice la palabra. Pero mediante usted va buscando al Señor a través de su palabra, a través de la oración, usted se va a ir familiarizando con el Señor y luego Él le va a ir enseñando cosas nuevas de la vida nueva a través de su palabra, a través de las predicaciones. Si usted vive cerca de nuestra iglesia, le invitamos cuando aperturemos la iglesia. Pero si no, a una iglesia, busque una iglesia donde le prediquen de la salvación, donde le prediquen de la vida de santidad, donde le prediquen la venida de Cristo. Dios lo bendiga. Amada iglesia de Jesús, oremos un instante. Querido Padre que estás en los cielos, pido ahora, Señor, por cada uno de tus hijos, por cada uno de los hermanos de la iglesia. Cada uno de los hermanos, Señor, te pedimos que les recuerdes esta palabra. Recuérdale, Señor, que tú eres el único que nos fortalece, que nos llenas de paz, que nos llenas de gozo en medio de dificultades, en medio de desesperanzas. Tú eres la esperanza. Señor, de un momento a otro tú vas a cambiar el panorama negativo, difícil que está atravesando cada uno de los hermanos. Pedimos, Señor, que los llenes de tu presencia, que los llenes de tu poder y que tu gracia y misericordia inunde sus pensamientos y su corazón de gozo y de paz. Quebranta, Señor, la tristeza, quebranta el temor, quebranta la desesperanza, el enojo, la amargura, la frustración, Señor, sean desarraigadas ahora de los corazones en el nombre de Jesús, porque tú eres el que llena, Señor, nuestra vida. Tú eres nuestra alegría, tú eres nuestro gozo, Señor. Tú eres todo, Padre, para nosotros. Te pedimos ahora, Señor, que operes en cada corazón. Sabemos, Padre, que muchos, Señor, de nosotros, quizás sus sueños, sus ilusiones, su esperanza, Señor, lo mira perdido. Pero tú, Señor, renuevas las cosas. Y tú eres un Dios que das oportunidades. Quizás a muchos, Padre, nunca va a llegar a recibir lo que ha deseado en la vida. Alguna cosa material, algún logro de esta vida. Pero el logro más grande, el logro infinito, eres tú, Señor Jesucristo. Y podemos decir, como dice en el libro de Hebreos 12, ponemos nuestros ojos en ti, Señor Jesús. Miremos a Jesús, amados hermanos.
Miremos a Cristo, como dice en Hebreos 12. Señor, como dice tu palabra, hoy pongo mis ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No puedo poner mis ojos en otra cosa, porque todas las cosas de esta vida me pueden fallar. Los amigos, las personas que más queremos, amistades, Señor, nos fallan, nos pueden fallar, pero nosotros en ti ponemos nuestros ojos, porque tú no fallas, Señor Jesucristo, tú eres fiel. Trae regocijo ahora a los corazones, trae gozo, Señor. Que esta palabra sea aplicada, sea real, Señor, sea activada ahora en los corazones, en las vidas de cada uno. Sabemos, Señor, que tú eres real. Unción de gozo, unción de paz, unción de alegría y de regocijo en Cristo Jesús sobre la vida de cada uno de tus hijos. Gracias, Padre. Te amamos con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Glorificado sea Él. Benditos sean hermanos y amigos. Por hoy, aquí dejamos con ustedes la palabra, esperando que esta palabra se haga real en cada uno de nosotros. Amén. Dios les siga bendiciendo y hasta pronto. Muy buenas noches.